Bueno, continuamos. Profe, Sí, no entendí muy bien lo de los dos procesos, no sé si es muy estúpida mi pregunta, por así decirlo, pero lo que quiere decir es que hay un poder que, digamos, nos pone ciertos saberes que tenemos que, o sea, que ellos rigen, bueno, vos tenés que saber esto, esto y esto, pero al mismo tiempo, por nuestra propia subjetividad, por lo que vivimos y ellos nos dan, tenemos que tener nuestro propio criterio, o entendí cualquier cosa. no seas tan dura con vos misma, para nada. Claro, que, claro, es que no No, me quedó claro eso, lo de que le vuelvo a tal vez decir, poder. no hay preguntas estúpidas y no hay posiciones, no hay, no se trata de ingenuidad, que tomo algo que se me dijo en su momento. Puede haber, Ujú. este, no hay estudiantes ingenuos, sino que puede haber concepciones que reduzcan la visión de otros aspectos importantes. Eh, digamos, no es fácil, no se capta de inmediato una complejidad en juego, no requiere un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Porque cuando vos decís, Jordana, ellos, ¿quiénes son ellos? Y usted habló del poder Eh, dominante. no, es que ellos también somos nosotros, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la formación, están los Claro, unos pero por y ejemplo, los hay otros. un eje central que es el que dice o dictamina, digamos, bueno, en primer año se van a dar estas materias, y eso lo propone alguien. Y vos, como profesor, supongo que accedes a dar Claro, esas unidades o sí, no. sí, sí. Hay unos contenidos mínimos establecidos por el plan de estudio, pero el plan de estudio no es un designio divino. El plan de estudio también ha sido discutido, debatido, sancionado. La universidad tiene lo que se llama el cogobierno. Tampoco les voy a presentar una visión romántica, idealista, sino intento transmitir la visión de complejidad. Este, hay digamos, una clasificación de saberes en el campo de la fonobiología. Hay saberes generales, de formación general. ¿Sí? Hay saberes vinculados con el eje epistemológico y metodológico. Hay saberes más instrumentales. Hay saberes más específicos. ¿Sí? Hay una dimensión ética y deontológica de la ejercicio de la profesión. Bueno, eso es una clasificación de los saberes. Eh, por supuesto, hay un saber doctrinario, si se quiere, dogmático, que tiene que ver con un poder y transmitir cuestiones que difícilmente sean cuestionadas de raíz, porque son muy funcionales por ejemplo, la sacrosanta propiedad privada. Este, Son líneas directrices que sostienen el orden moderno capitalista en su país. Entonces, de una manera más sutil o más descarnada, se transmite, eh, digamos, como algo que se ha denominado pensamiento único. Hay muchas cosas que se discuten, se debaten, pero hay otras que no se discuten, no se debaten, se dan por sentadas, naturalizadas, y así se transmite. Y eso sí tiene que ver con lo que vos decías, de un ellos, digamos, en el sentido de una conveniencia de ciertos saberes para el poder, para la reproducción de la distribución del poder social. Claro, lo complejo en este caso es que tiene que ver con la subjetividad también, no solamente de la importancia que tiene el enunciante, pues yo tenía como marcado que me quedó de la clase pasada, por ejemplo, ¿no? Que la convicción en general tomará validez en base al enunciante. Pero Pero en realidad, espérate, no se escucha bien. ¿Podrías repetir? ahí, hola, Sí, que digo, esto complejo a lo que usted se refiere, en realidad tiene que ver con cómo se recepcione, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que hay como una cierta eh, intención de sugestionar a que un modelo puede ser ideal o qué es lo que se propone.
que no es como que lo imponen para que sí o sí sea de esa manera, pero sí hay cierta sugestión. Hay una sugestión para, por ejemplo, considerar, no sé, se me ocurre, ¿no? Que fonoaudiología en medicina podría tener mayor peso o podría considerarse más importante o de mayor relevancia, por ejemplo, ¿no? Por todo esto que hablábamos la clase pasada, que se dé, por ejemplo, en esta facultad. Digo, hay como una intención de sugestionar al que recepciona también la información. Tal cual. Bueno, Tal cual, sí. eso es lo complejo, lo subjetivo. Sí, es producir un tipo de subjetividad en la dimensión pensante y conocente, que es priorizar o jerarquizar las determinaciones orgánicas, anatómicas, biológicas, neurofisiológicas, que, digamos, por acción o por omisión está al servicio de invisibilizar otras determinaciones, más bien de índole social, económica, jurídica o de condiciones de vida, que complican y mucho posibles afecciones de base anatómicas u orgánicas. ¿Sí? Entonces, indudablemente que ahí hay una, digamos, hay una concepción ideológica o concepciones ideológicas en juego, ¿sí? Y que tienen ese poder, digamos, de convencimiento, de sugestión, como bien vos decís, y así como funcionan los aparatos ideológicos del Estado. Pero insisto con la idea que no son homogéneos, ¿sí? Y que además no está la idea clásica de la ideología como mero reflejo de lo económico, es que si no cambia lo económico no cambia nada. La idea de la ideología, la superestructura, lleva aparejada la idea de que la lucha es económica, la lucha es en ese plano. Entonces se pierde de vista la importancia estratégica de la producción de subjetividad, de los modos de pensar, justamente de la formación y el desarrollo universitario y profesional. Ahí hay lo que se denomina autonomía relativa de la ideología o de los aparatos ideológicos del Estado, y dentro de los aparatos ideológicos del Estado están estas contradicciones que mencionamos hace un rato. ¿Sí? Puede ser lo mejor o lo peor, para decirlo brevemente en pocas palabras. Profe, Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. hola. Yo tengo acá anotado del teórico pasado, el video, tengo anotado que se produce el disciplinamiento de los saberes. El disciplinamiento de los saberes dará como resultado la ciencia y la ciencia releva la filosofía. Y después no sé por qué tengo una flechita en el cual marqué policía disciplinaria de los saberes. Sí. No, me hace ruido la palabra policía, no sé, dije capaz que la escribí mal porque No, no sé no, por sí. qué. Pero después la vi en el texto, pero dos cosas. Una, no sé por qué dice policía o a qué se refiere, y la otra es por qué había dicho que la ciencia releva la filosofía. Bien, muy atenta. Antes de estas transformaciones, lucha de los saberes y disciplinamiento de los saberes, la función de organizar los diferentes ámbitos de los saberes, los saberes particulares, tanto materiales como espirituales, y la validez de los saberes, conocimientos, podemos decirlo, ¿no? El modo de producir conocimientos era una función reservada para la filosofía. La filosofía como que estaba en la cúspide de todas las disciplinas y las ciencias, y la filosofía de corte escolástico, teológico, en el feudalismo, pero más de corte lógico y formal en la Grecia antigua. O sea, son contenidos diferentes de la filosofía, pero la filosofía tenía esta función, digamos, generalista de organizar y de controlar el modo de producir los conocimientos, porque determinaba el modo correcto, los pasos, los procedimientos, o sea, los métodos. Tenía esa función
que subrayamos un par de veces, de validar y de legitimar conocimientos, conforme a su origen, cómo surgieron, cómo son tratados, y sobre todo cuál es su contenido. ¿Mm? Porque eso, sobre todo en el periodo feudal, escolástico y oscurantista, y regido en el campo de la sociedad por los poderes de la nobleza y sobre todo por la Iglesia, había una coacción, como dice Foucault, sobre los contenidos, que podían ser aceptables o inaceptables conforme a, pudieran ser deducidos y no contradijeran las verdades absolutas, eternas, religiosas y eclesiásticas. Entonces, en ese sentido, la filosofía cumplía esa función de policía de los saberes. Policía en el sentido de representante de control y representante de la ley, de la norma universal. Entonces, esa función que antes ejercía la filosofía, como un saber metafísico quiere decir que se desprende de la empiria, de los hechos, eso quiere decir metafísico, que sobrevuela los hechos fenoménicos concretos, ¿sí?, para establecer las grandes líneas de validación del conocimiento, asunto metafísico. Entonces, con la disciplinarización de los saberes, o con digamos, la puesta de los saberes al servicio del nuevo modo de producción, de la modernidad capitalista, y ahí aparece entonces otra necesidad y otra forma de regir la producción de los saberes. Eso es lo que bien también oportuna tu pregunta, porque conecta con este otro contenido del desarrollo del texto de Foucault, que contrapone dos formas de coacción, dos formas de ejercicio de la función policial, podríamos decir. Hasta el medioevo, hasta el feudalismo, la coacción es apretar, es presionar, es excluir. Con coacción uno puede... Esto se desarrolla en la Edad Media, efectivamente. Profe, igual ahí el aspecto de policía viene de un aspecto negativo de la policía. Sí, No... sí, sin duda. Policía disciplinaria de los saberes en el sentido del control, de qué se admite, qué no se admite, en el sentido de la expresión del poder dominante, porque el Estado lo que se arroga es el monopolio de la violencia legítima. Y la policía, tanto con la policía como gendarmería y las fuerzas militares, ostentan el monopolio de la violencia legítima. Que sin duda no eligió Foucault cualquier palabra para dar cuenta de esta función. Porque lo que está diciendo justamente es que aparece como un gran actor en relación a los saberes y la disciplinarización de los saberes, el Estado. Es una estrategia del Estado justamente disciplinar los saberes de tal modo que la clase dominante que detenta el poder mayoritario del Estado, pero no homogéneamente, sino con contradicciones, con luchas internas, insisto con esta idea, va entonces a ejercer ese poder de policía para que responda a la reproducción de los saberes y la producción de subjetividad de los aprendientes, de los que son formados, conforme a los intereses de la dominación. Pero el modo de coacción, el modo, si se quiere, policial o de control, cambia drásticamente. Y esto es muy importante porque permite caracterizar, o sea, cual banda de Moebius, nos movemos por la cara interna de la ciencia y salimos a la cara externa de la historia, de las luchas, de los conflictos sociales y las transformaciones sociales del modo de producción. Repasamos estas dos formas de coacción. La primera, hasta el medioevo, hasta el feudalismo, era una coacción en el sentido de los contenidos. Guarda con los contenidos del saber, del conocimiento. Por más que sean ciertos y eficaces, si ese contenido, si ese conocimiento no se deduce de esas verdades sagradas, de esos conocimientos, de esos primeros principios, si no se deduce de lo que plantean los filósofos, los padres de la Iglesia, San Anselmo, Santo Tomás, San Agustín, los filósofos de la antigüedad, y lo que dicen las Sagradas Escrituras, es inaceptable, es invalidante. Entonces el control policial
Es una coacción sobre el contenido del saber. Ahora resulta que esto sí, hasta el siglo XVII, podríamos decir. No, antes todavía, perdón, hasta el siglo XV tiene su primera vigencia. Ahí estamos entre el siglo XV, XIV, XV, podríamos decir, que comienza esa transición, y ese cuestionamiento, el renacimiento llamado el iluminismo. Entonces, lo que importa subrayar es que hay profundas transformaciones económicas, jurídicas, políticas, ideológicas, justamente que determinan el pasaje del feudalismo al capitalismo, ¿no? O del medioevo a la modernidad. Entonces, estos 4 procedimientos de disciplinamiento ejercen una forma de control o un intento de control que no se ejerce sobre los contenidos, sino que hay una renovación y un fluir de los contenidos, porque era muy costoso mantener contenidos que solo porque no entraban en contradicción con lo que en el texto de Samaja van a encontrar con el principio el denominado principio de autoridad. Esto que se refiere a Foucault como coacción de los contenidos de los enunciados, es a lo que se refiere Juan Samaja, en el lado oscuro de la razón, como el principio de autoridad externa. Este principio de autoridad externa era la coacción sobre los contenidos del saber que no entraban en contradicción con esos conocimientos, esas verdades absolutas establecidas de una vez y para siempre. Con el pasaje hacia la modernidad, lo que era importante antes no deja de ser importante ahora. La trascendencia, la esencia, si Dios existe, no existe, importa poco el desarrollo capitalista de la modernidad. Lo que importa es lo fáctico, los hechos, las causas materiales, el desarrollo de la industria, de la producción, la explotación de la naturaleza, la explotación del hombre por el hombre, el control social. Entonces, es necesario que haya un modo de producir, reproducir y renovar conocimientos de manera tal que fluyan. Entonces, no hay una coacción hacia los contenidos de los enunciados, hay una coacción, disciplinamiento o una función policial respecto de quién habla, qué autoridad tiene el que habla, de dónde sacó lo que dice, qué derecho tiene a afirmar lo que dice. Y depende de qué tan bien o qué tan mal le venga al Estado. Sí, pero hay procedimientos formales por los cuales vos tenés que las facultades en la universidad han producido autores y autoras que tanto han sido funcionales a la reproducción dominante del mundo desigual e injusto, como han producido actores y actoras y protagonistas cuestionadoras que encarnan la emancipación. Claro, pero, o sea, Sí. ya la universidad es como que se emancipa, ¿no? Digo, ya la universidad moderna se hace dueña del saber. ¿No? Lo vemos No así. se emancipa. Está atravesada por las mismas contradicciones. Claro, pero digo, la universidad al día de hoy, más allá de que cualquier tipo de avance tecnológico y de desarrollo sea bancado, por así decirlo, por medio del Estado, y hasta el día de hoy es así, digo, tiene cierta independencia. Hoy por hoy nosotros acá en este Zoom podemos hablar bien o mal del Estado y que no nos tengan un arma en la cabeza. Entonces, existe cierta independencia de parte de la universidad a comparación del Estado. Pero ahora, esto lo comparo con lo que veníamos hablando, de que en el siglo XVIII empiezan a haber todos estos saberes, y quería dar de ejemplo a Bolavilier, con los que estaban en la clase pasada lo mencioné y medio que hice ahí un poco de confusión con el autor francés que me había quedado picando, y digo, el chabón empezó a hacer historia, una historia distinta, ¿no? Una historia que no era de reyes y toda la onda, sino que decía, mira,
este chaboncito se está empezando a pelear con el Estado, Exacto. estos están pobres, estos están ricos, mirá todo el quilombo que está pasando, y el Estado vino detrás y le dijo, ah, bueno, vos haces eso ahora, pero en beneficio para mí. Claro. Entonces digo, al final hasta el día de hoy también seguimos así. O sea, porque... Ese saber, como bien vos decís, ese saber lo puso al servicio de la nobleza a la que quería fortalecer. La correlación de fuerzas, digamos, y según el equipo para el que jugaba Bolambiller. O sea, el Bonavile va a jugar al equipo que le conveniera. Tipo, Claro, según sus intereses. Si acá me están dando una casa, unos chanchos, no sé cómo sería en esa época, quizás estoy flasheando, pero si acá me están dando, qué sé yo, cerveza, vino, y allá me están, no sé, me tienen en el barro, y me voy a ir a donde me están dando cerveza y vino. No sé si me explico. Sí. Es también un tipo de subjetividad que obra conforme a su interés individual, a su propia comodidad, sin lazos comunitarios, sin solidaridad, sin construcción del bien común. De todas maneras, lo que quiero subrayar es que, y en eso está bien lo que vos estás pensando, la emancipación en el sentido que ya no hay una autoridad externa, como había en la vigencia del principio de autoridad, hasta el feudalismo, hasta el medioevo, que era una autoridad externa. ¿Sí? Entonces, esa autoridad externa, ese principio de autoridad externa va a ser relevado por otros mecanismos que también van a ser, que van a cumplir su función. ¿Sí? Entonces, va a tratar de la autoridad de quien habla, según dónde se formó, qué currículum tiene, cómo están sus credenciales, por así decirlo. Pero va a ser conforme a los nuevos tiempos y a los nuevos vientos que, que eh, podríamos caracterizarlo de esta manera. Se trata en el pasaje del feudalismo al capitalismo, hay una liberalización, una caída de las ataduras feudales, surge el liberalismo, una liberalización, y entonces también acá, en este plano del conocimiento, de los saberes de la universidad, hay una liberación, una liberalización del contenido de los saberes y la renovación de los saberes. Entonces, y eso es funcional y concordante con las novedades, digamos, en el plano social, político y jurídico. La Revolución Francesa lo que hace es justamente declarar los derechos humanos, los derechos universales e individuales. Y hasta antes de eso no había nada parecido a derechos universales. Estaban derechos de los propietarios, derechos del señor feudal, derechos de la nobleza, derechos del clero, derechos de los hombres libres, pero no derechos de ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos. Entonces, junto con la consagración jurídica de la categoría de persona libre, porque es necesario para el desarrollo capitalista la persona libre que contrata, que compra y vende mercancías. Por eso mismo que ha sido y es funcional a la reproducción del orden capitalista, al mismo tiempo, objetivamente, libera de ciertas ataduras, de ciertas dependencias personales, y en el plano del conocimiento, en el plano de la epistemología, eso se va a expresar como la vigencia de otro principio, que no es el principio de la autoridad externa, sino es otro principio que Samaja denomina principio de la experiencia personal. Hay un relevo en el principio rector, o sea, en ese criterio último para decidir si un conocimiento, un saber es admisible o no es admisible, si es válido o no es válido. Ya no es si contradice o no Sagradas Escrituras, sino si es producido a través de una experiencia libre, pública, debatible y racional.
Por eso denomina el principio de la experiencia. Entonces, a partir de la modernidad, y en consonancia, repito, con la nueva configuración jurídica y política, y el desarrollo de cierta dimensión democrática que se va a plasmar en el voto, después de un tiempo después, si se quiere, en el plano del conocimiento, en el plano epistemológico, en el plano de la ciencia, en el plano de las disciplinas, va a empezar a regir otro principio que va a sostener la validez del conocimiento en tanto surja como una evidencia de una experiencia, la vivencia de la evidencia. Si a vos te resulta, vos tenés una experiencia, resulta que es el producto de esa experiencia, que se va a pasar a llamar científica, surge como evidencia cierto conocimiento, entonces ese conocimiento es candidato a ser aceptado y habrá que fundamentarlo. Pero ven el contraste entre el régimen de autoridad externa sobre los contenidos del conocimiento a un régimen en el que tiene que surgir de la experiencia libre del yo, en el campo epistemológico de la ciencia o de la filosofía, surge la categoría del yo, se despeja la categoría del yo. La categoría del yo individual es correlativa a la categoría jurídica de persona individual. Entonces tiene que surgir como experiencia del yo el conocimiento candidato a ser validado. Entonces puede llamar principio de la experiencia personal. Entonces eso permite el fluir de los conocimientos, la crítica de los conocimientos. El tema es cómo, a través de qué procedimientos o de qué experiencia se trata, pero lo que es común a todas las concepciones epistemológicas que surgen de la modernidad es acatar, por así decirlo, este nuevo principio rector de la ciencia y de los saberes válidos, que surjan de una experiencia pública, no privada, racional y debatible, o sea, sujeto a debates públicos. Este principio de la experiencia personal va a ser interpretado de diferentes formas. Por eso el título del capítulo 1 del texto que les proponemos leer se denomina las 3 versiones del principio de la experiencia. Es un mismo principio, pasa a ser indiscutible, digamos, un acuerdo común y generalizado, que el conocimiento debe salir de una experiencia, con los hechos, con los fenómenos, no con lo místico, lo oculto, lo sagrado, las tradiciones, la fe, lo milenario, que son las características de las formas de conocimiento anterior, el teológico, la filosofía especulativa o el mito. Entonces, 3 versiones del principio de la experiencia son 3 modos de interpretar la experiencia. Y para adelantar lo que vamos a desarrollar en las próximas clases, esos modos de interpretar la experiencia no son ideaciones de sujetos que hacen ciencia apartados, aislados en un castillo del saber, sino van a ser expresiones representativas de diferentes alternativas de clases en ascenso, o de alianzas de clases, repito. Esas 3 versiones del principio de la experiencia, que van a ser 3 escuelas epistemológicas, o 3 epistemologías de la modernidad, no van a surgir de la reflexión aislada, abstracta, de sujetos genios privilegiados, aunque eran genios fundadores, aislados de la sociedad, sino por el contrario, van a ser expresión de diferentes alianzas y alternativas de clase en ascenso, que van a expresar justamente como forma de su propia legitimación como clase o grupo social o alianzas de clase,
van a expresar su propio, intentar imponer de manera universal su propio interés de legitimación jurídica, política y epistémica. Jurídica, política y económica, pero también epistémica, en el campo del conocimiento. Luego vamos a tener a un tal René Descartes, francés, que va a exponer una línea, una forma de interpretar el principio de la experiencia que se denomina racionalismo, y vamos a ver por qué de alguna manera representa una clase en ascenso, pero mucho más conservadora, porque en Francia el clero medieval, o de origen medieval, siguió teniendo poder en los estamentos, en el aparato administrativo del Estado, en cambio en Inglaterra no. Entonces, la concepción de Descartes tiene un punto en que expresa estos nuevos tiempos y vientos de la libre experiencia pensante del yo, pero en última instancia atado a figuras e imágenes religiosas y poniendo de garante a Dios. Porque está expresando la alianza particular que se dio en Francia, donde las transformaciones que la clase en ascenso de Máxima pretendía no se dieron. La clase en ascenso es la burguesía comercial e industrial que surge en estos siglos. 15, 16, 17 y 18, sobre todo el siglo 17 y 18, burguesía comercial e industrial, pero que en Francia tiene ciertas ataduras vinculadas con el poder residual, o no tan residual y dominante del clero todavía en el Estado. En cambio en Inglaterra, no, en Inglaterra hay una alianza de otra índole, también con la clase en ascenso que va a ser la burguesía, pero más vinculado con el desarrollo, el desarrollo comercial e industrial, más en una alianza con la nobleza y no tanto con el clero. La nobleza se va a abrir a no solamente derechos hereditarios propiamente, sino derechos adquiridos. Adquiridos con la compra, o sea, con el dinero. Se desarrolla la sociedad civil, se desarrolla el comercio, se desarrolla la industria. Entonces, estos nuevos actores de la sociedad civil, que van a ser los representantes de la burguesía, de los que tienen los medios de producción, van a lograr expresarse como poder del Estado, y van a llevar su propia pauta de legitimación jurídica, política y epistémica. Entonces, en el campo epistémico va a dar lugar a otra escuela epistemológica, otra versión del principio de la experiencia, que no va a ser el racionalismo cartesiano, con su discurso del método, sino va a ser el empirismo inglés. ¿Qué quiere decir empirismo? El empirismo es una especie de consulta a los hechos, a la multiplicidad. El empirismo se abre a la multiplicidad. Empiria quiere decir los hechos. Entonces, el empirismo se abre a la multiplicidad, digamos, se queda a la consulta de la multiplicidad de quienes, de actores de la sociedad civil, que están en condiciones de hacer oír su voz, o sea, los propietarios, o sea, la burguesía en ascenso inglesa, con una característica más pragmática, más práctica, más de generalización, donde vamos a ver, tranquilo, podemos reiterar esto. ¿Se acuerdan que hablamos de dos direcciones, la deducción y la inducción? Bueno, el racionalismo va a sostener la deducción de principios generales a lo particular, en cambio, el empirismo va a sostener el otro camino, el de la inducción, donde a partir de experiencias particulares múltiples y heterogéneas, como es la sociedad civil naciente, se va a llegar a generalizaciones probables. Generalizaciones probables que son funcionales a los efectos prácticos, que es lo que interesa al proyecto de nación inglés. Efectos prácticos, ganancias prácticas, desarrollo industrial, dominio colonial. Ahí tenemos dos versiones del principio de la experiencia. Una va a sostener la preeminencia de lo universal por sobre lo particular, la escuela francesa,
y otro va a sostener la preeminencia, o sea, la jerarquía de lo particular, de las experiencias particulares, por sobre lo universal. Y la tercera escuela epistemológica va a ser una primera síntesis superadora de estas visiones unilaterales, denominada historicismo. Las figuras del empirismo son John Locke y Hume. John Locke y David Hume, que son exponentes del empirismo inglés. René Descartes, como dijimos, exponente del racionalismo o a priorismo. A priorismo es una posición conservadora, que está a priori, que sea antes de la experiencia, verdades indiscutibles que están antes de cualquier experiencia. Y como exponente del historicismo, Juan Bautista Vico. Entonces, y voy cerrando esta presentación introductoria, Descartes va a sostener la experiencia como un yo pienso. Los tres al yo. Como dijimos, el yo, categoría central. La experiencia cartesiana es yo pienso. Pienso, luego existo, relativamente famosa frase. Entonces va a interpretar la experiencia como un yo pienso. El empirismo va a interpretar la experiencia como un yo siento, yo percibo, yo veo, yo toco, yo observo. En contraste, ¿no? Es verdadero porque yo lo pienso, a decir que es verdadero porque yo lo observo, lo toco, lo percibo. Y la tercera versión del principio de la experiencia, que es la de Vico, es yo lo protagonice, yo lo protagonizo, yo lo obro, yo lo hago. Como yo lo hago, yo sé de su verdad. Es un yo protagónico el historicismo. El yo que hace, y por hacer conoce. El yo que ve nacer algo, si no ve nacer algo, uno lo conoce porque uno lo vio nacer. O yo lo conozco porque yo lo hice. No es que yo conozco porque lo pienso, o yo conozco la verdad porque lo percibo, sino que yo conozco la verdad porque lo hice, porque lo hago, por ser protagonista. Bueno, entonces, menos de un minuto, cortamos esta segunda parte y abrimos a la tercera con comentarios de ustedes, preguntas, dudas, reiteraciones. ¿Sí? Volvemos.